presentaran los esposos juntos. ¿Los esposos o el matrimonio? Los matrimonios. Los que están afuera también pueden, en este caso, su esposa, su esposo. ¿Dónde comienza la unidad? Los que no tienen, que busquen. Siendo solteros, ¿eh? La primera conferencia que tuvimos fue la introducción y el tema en sí, en general, se lo titulé La unidad deseada. La segunda conferencia fue la unidad fracturada. Y esta tercera va a ser la unidad recuperada. Una pregunta me hizo un hermano, bueno, ¿cómo podemos restaurar esa unidad que ha sido fracturada? Y lo único que comenté con él es, comienza contigo. Bueno, le dije, y luego arregla cuentas con la persona. Y es así, hermano. ¿Dónde comienza la fractura? Si una fractura comienza aquí en el techo de este edificio, no voy a comenzar reparándola por otro lado. ¿Dónde comienza la fractura? Ahí hay que reparar. ¿Y dónde comienza la fractura? Si tu corazón no está unido con Dios, ¿sabe qué, hermano? Ahí comenzó la fractura. Y esa fractura se va a extender a tu familia. Por eso tus hijos, mis hijos, viven como viven, porque anda mal la familia. Por eso la unión de iglesias evangélicas andan mal, porque andan mal las iglesias. Pero ¿dónde comenzó la fractura? Comenzó en tu corazón, en tu vida. Esa es la cuestión. Si hay guerra en tu corazón, lo va a ver afuera. Y por eso son los pleitos, porque no estás bien. Y es importante considerar, claro, hay algunos inocentes que son arrastrados por esos líderes. Pero hay una cosa, hermano. Si tú no buscas a Dios, vas a ser arrastrado como la tercera parte de ángeles que cayeron con Satanás. Y es importante, hermanos, que no seamos arrastrados por personas. Hay que analizar la situación, cómo estamos viviendo y dónde comenzó la fractura. Entonces la unidad comienza la recuperación aplicando la unidad divina en nuestras vidas. El cielo es el modelo de unidad en el cual nosotros podemos iniciar. Es la unidad que hay entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No están peleados. Ahí comienza. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y es importante considerar esto. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a restaurar la unidad o la fractura que ya ha comenzado, ya sea en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en la unión de iglesia evangélica? ¿Cómo? Tomando el modelo de Dios. Tienes que retornar a la Biblia. Y dice allá en San Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. ¿En qué? En esencia, en propósito, en todo. Había una unidad perfecta en Dios, en el Dios Trino. Tú no puedes tener unidad si no estás tomando el modelo de Dios. Y en Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero muchas veces estamos buscando nuestra voluntad, queremos hacer nuestra voluntad.
voluntad. A mí no me gusta lo que está pasando. Yo quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de otro, pero menos de Dios. Y se deja uno arrastrar por eso. Y se forma un ídolo. ¿Y quién es tu ídolo? Puede ser uno de los líderes. Estás siguiendo a un líder. ¿Cuál es el modelo? Dios es el modelo. Jesucristo deseaba la unidad en la iglesia y por eso vemos en su oración, dice, mas no ruego solamente por esto, Juan 17:20, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos. Yo no estoy rogando por los que no son míos. No puede haber unidad en los que no son de Dios. No puedes tener unidad con una persona que no ama a Dios. No puedes tener unidad con Él. ¿Quieren la unidad de la unión? ¿Saben una cosa, hermanos? Comienza en tu vida. Tu vida. Y busca la unidad de tu iglesia, porque la unión de iglesias evangélicas mexicanas están formadas por iglesias y están formadas por familias. Ahí se encuentra la unidad en tu familia, en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Y el resultado va a haber unidad en la unión. Si no, hermanos, si tú estás mal, no vas a buscar la unidad. Y es importante despertar en esto, no dejarse arrastrar por quien sea. Dice en el 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. ¡Qué vergüenza! Cuando comienzan las fracciones en las iglesias y el mundo dice, son igualitos que nosotros. Y nos volvemos políticos, cada uno con su partido. Los pablistas, los pedristas, los que dicen que son bien espiritualoides. Es importante analizar esto, hermano. Entonces, debo aplicar la unidad divina en mi vida y comenzar en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que no hay unidad. ¿Cuál es el problema? El problema no está en la unión. El problema no está en la iglesia. El problema está en el corazón de cada persona, que no llegamos a un acuerdo. Ahí empieza el problema, en el corazón de cada individuo. Y es por eso que debemos de arreglar cuentas con Dios si queremos tener unidad. Si tú y yo no arreglamos cuentas y estamos mal, hermano, por cualquier cosita, cualquier discusión, te exaltas y empiezas a hablar igual, porque estás mal también. Está en el corazón. Del corazón, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Sale qué? Los malos pensamientos, las acciones, todo lo que tú hagas, sale del corazón. Y lo que hay en tu corazón, eso es lo que se va a ver. En las asambleas vemos lo que hay en el corazón de cada persona. Y es importante analizar eso. ¿Qué hay en tu corazón? Eso es lo que vas a sacar. Y por eso debe haber restauración en nuestro propio corazón, una relación con Dios, una comunión con Dios, y ahí empieza la unidad con Dios. Para que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos, los creyentes, mis hijos, los que han confiado en mí, sean uno en nosotros, para que el mundo crea. De otra manera van a estar criticando más que aceptar lo que estamos haciendo. Hay que recuperar la unidad, hay que recuperar la comunión rota con nuestro Dios. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto me lleva en 2 de Crónicas, capítulo 7, 13 y 14. Si yo cerrare los cielos, vamos a pensar en esto. Si yo cerrare para que no haya bendición,
Dice aquí para que no haya lluvias, y hemos pedido lluvias de bendición, pero no vemos. Si mandare a la langosta y consumiere la tierra, y si enviare pestilencia en mi pueblo, pero el 14 me gusta. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, entonces yo, dice el Señor allá, entonces yo voy a escuchar la petición de cada uno de ellos desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí el escritor? Humildad. Carecemos de humildad, hermano. Se ve en las familias, se ve en las pláticas, se ve en todos los ámbitos del orgullo. Y el orgullo es el diablo. Y es importante considerar, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a escucharles, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que está pidiendo es que te humilles delante de Dios, y para hacerlo tienes que arrepentirte. Algunos dicen, yo me voy a humillar, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. El orgullo. Esto me lleva a pensar en la vida de David, un siervo de Dios, que cayó. Somos siervos de Dios, hermanos, tú y yo somos siervos de Dios, y no nos vamos a hacer de la vista gorda ya, ay no, yo no he pecado. Todos fallamos. Todos los que estamos aquí fallamos. Sin duda que ya estamos pecando con el pensamiento, y muchos están pecando en este momento con el pensamiento, otros con la vista, otros con sus palabras, llevando palabras blasfemas, desobedeciendo, deshonrando a Dios, criticando. ¿Quién te puso por juez a ti? ¿Quién nos puso por juez para criticar a nuestros hermanos? Nadie. Tú no eres juez. El juez es nuestro gran Dios. Y sea quien sea que esté fallando, si es un siervo de Dios, va a dar cuenta delante de Dios. Si es la iglesia que está fallando, la iglesia va a dar cuenta delante de Dios. Pero no soy nadie para estar criticando a mis hermanos y hermanas. Y es importante analizar esto. Y luego dice, convertíos. Le dijo a sus siervos en Jeremías, vean lo que dice Jeremías 15:19, por tanto, así dice Jehová. Está hablando, dirigiéndose a un siervo de Dios. ¿A quién? A Jeremías, directamente a un siervo de Dios. ¿Y de qué tenía que convertirse? Y dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y al estar leyendo esto, ¿de qué se iban convirtiendo? Jeremías. Porque está dirigiéndose de una manera directa a Jeremías. Jeremías, si te conviertes, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y luego le dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué no vemos la conversión de la gente? Porque falta que tú te conviertas. Algún día vamos a predicar a alguien que predique. Estaba pensando en cuanto a todo esto, el evangelio para los evangélicos. ¿Cómo necesitamos mensajes de esa naturaleza? Un mensaje de arrepentimiento. Nos hace pensar la iglesia de Éfeso, una iglesia trabajadora, una iglesia que buscaba cómo tener sana doctrina, una iglesia que tenía cuidado de que no entraran falsos profetas, una iglesia bien activa, pero ¿qué había perdido? Su primer amor.
¿Cuántos de los que estamos aquí no amamos a Dios? Pero predicamos de Dios. Pero nos vamos de un lugar a otro a visitar. Pero ¿qué comunión tienes con Dios? Ahí está rompiéndose tu comunión con Dios y se está fracturando tu vida con Dios. Entonces nos volvemos activistas, pero nada tenemos con Dios. Aquí va de una manera directa en el individuo a que debemos recuperar lo perdido. ¿Qué estás perdiendo, hermano? ¿Qué es lo que has perdido en tu vida, en tu ministerio? ¿Qué es lo que has perdido? Piensa en este momento. Estás perdiendo tu relación, tu comunión. Relación no, porque de todas maneras tenemos relación con Dios. ¿Qué es lo que se pierde? La comunión. ¿Estás perdiendo comunión con Dios? Dios te está llamando a que recuperes esa comunión. En una ocasión llega un predicador a una iglesia y se acerca al pastor y le pregunta: pastor, ¿de cuántos miembros forma tu iglesia? Ya le dice entre cerca, alrededor de 100. ¿De cuántas familias está formada esta congregación? Dice alrededor de unas 22, 23 familias. ¿Y cuántas de las familias son fieles a Dios? Y quedó pensando un buen rato y dice: como 7 familias. Y de esas 7 familias, ¿cuántos realmente tienen una familia bien establecida? Una familia que no está desintegrada. Y quedó pensando el pastor y dice: creo que una familia. Por eso nuestras iglesias están como están. ¿Por qué? Porque hay familias desintegradas. Hay familias donde solamente va la esposa, un domingo va la esposa, otro domingo el esposo, a veces van los hijos. Por eso así están nuestras iglesias. Tenemos que recuperar la unidad en la familia, hermano. Tenemos que considerar eso. Dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Voy a tomar menos tiempo. ¿Para qué? Para que haya un tiempo también de preguntas. Entonces, dice allá en el versículo 7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tú no convives con tu esposa, si tú no sales con tu esposa, si tú no oras juntamente con tu esposa, si tú no comes con tu esposa, está siendo fracturada tu familia. Muchas veces nos dedicamos más en la obra de Dios y salimos así y regresamos y no tenemos comunión con nuestras esposas. Si alguien me pregunta qué tengo que hacer en cuanto a eso, Dios es el primer lugar en tu vida. En tu vida espiritual. Pero si hablamos aquí en la vida, en la tierra, tu familia es el primer lugar en tu vida. No, es el ministerio. No, hermanos. Cometemos un error grande, que a veces nos dedicamos al ministerio y descuidamos la familia y estamos fracturando la familia y vamos a llevar a bancarrota a nuestras iglesias. Porque si no hay familias sólidas, no va a haber iglesias sólidas. Si no hay familia e iglesias sólidas, no va a haber la unión o un movimiento sólido. Y así como se está fracturando las familias, se van a fracturar la unión, el movimiento. Porque cada uno va a hacer como en el tiempo de los jueces, lo que bien le parece y no lo que Dios quiere. Vivir de una manera sabia es dando honor a la mujer, es dando un lugar que le corresponde a la esposa. Mencioné al principio, hermanos, que cuando empecé a preparar este estudio me quebrantó.
en ocasiones me hizo llorar. Y digo, Señor, ¿cómo puedo dar algo que no puedo ver en mi familia? Y les dije en el inicio, no es que le he pegado a mi esposa, gracias a Dios que mis manos no han sido usadas para eso. No es que le he gritado de una manera descarada a mi esposa, pero en ocasiones sí le he dicho, ay, es que tu comida está bien desabrida. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí comienza. Y ella, un poco carnalita también, y dice, si quieres comerlo y si no, déjalo. Y comienza la fractura. Y en unas ocasiones, hermanos, nos dormimos en la misma cama, había unidad y bien pegaditos, pero parecíamos guardias de no sé quiénes, porque uno viendo por un lado y el otro cuidando la espalda. ¿Y saben qué, hermanos? A medianoche nos levantamos y oramos y buscamos a Dios. Es importante, hermano, si tú no sientes dolor por lo que está pasando en tu familia, la vas a perder. Si tú no sientes dolor porque está pasando por tu hijo y a los me vale, te va a valer de veras y vas a perder a tu hijo. Si no sientes dolor por lo que está pasando en tu iglesia va a sufrir fracturas. Si no te duele lo que está pasando en la unión de iglesias evangélicas mexicanas, vas a ver las consecuencias, porque no te duele. Y algunos dicen, me vale, porque no es tu iglesia, porque es del Señor. Y Él va a pedir cuentas por esto, lo que estemos haciendo. Y es importante. Entonces, no estamos viviendo sabiamente con nuestra esposa. No hay unidad, solamente hay unión por coerción. ¿Y saben qué, hermano? A veces así está en la unión de iglesia. Se vienen porque tienen que firmar. Y vienen y firman y salen, se van. ¿Por qué? Porque están por compromiso. Hay matrimonios que ya no hay unidad, que ya se ve desintegrado, pero están unidos por compromiso. No recuerdo con quién escuché, uno de los hermanos escuché en estos días platicando, y dice, es triste, pero unos ancianitos se divorciaron porque no pusieron en primer lugar a la esposa. ¿Cuántas esposas están poniendo en primer lugar a los hijos? Levanten las manos. ¿Hay hermanas? ¿Cuántos varones que están aquí, esposos, que tienen hijos, están poniendo en primer lugar al hijo o a los hijos? ¿Hay alguien? Por eso llegan las fracturas. Porque en primer lugar es tu esposa. Tus hijos crecen y se van. Y tú sigues con tu esposa. Y como ya no tienen los hijos allá para que la mamá apapache al hijo y para que el hijo apapache a la mamá, ya no pueden ni platicar los esposos porque no hay unidad. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el momento para ahí la abuelita nada más tejiendo, haciendo otras cosas, y el varón con su periódico acá, porque no pueden platicar. Tenemos que restaurar la fractura ya hecha y los que ya han hecho. Y es importante considerar esto, comenzar en la familia. ¿Dónde comienza la iglesia? El núcleo comienza en la familia. Familias sólidas forman iglesias sólidas. Familia e iglesias sólidas forman un movimiento sólido. Pero a veces, hermanos, mi hijito ya anda por allá y le vale. Hay padres así. Y es una vergüenza, hermanos. Debe interesarse a tu hijo. ¿Por qué se están desintegrando las familias? Porque andas mal tú. ¿Quién es el responsable para educar a los hijos?
no es el pastor, no son los líderes de la iglesia, eres tú, varón, eres tú, soy yo. Cuando mis hijos eran pequeños, leíamos todos los días, porque vi que lo necesitan. Le compraba Biblias y comenzaban a estar, y mi hijo Daniel leyó 2 veces la Biblia completa antes de los 8 años. Biblia completa, 2 veces. Uno le regaló, creo que la hermana Mari de Mecatlán, parece que sí le regaló una, y le compramos nosotros uno. ¿Y saben qué, hermanos? 2 veces Biblia completa. Cuando llegó una edad más, lo descuidé mucho. Y me daba vergüenza ya, me da decirlo, hermano. Mi esposa me decía, tú como varón, toma tu responsabilidad, habla con tu hijo, enséñale, ora con él. Y batallamos, hermano, de veras, no es que se fue al mundo, no es que se rebeló, no es eso. Él seguía en las cosas de Dios, iba a la iglesia, que trabajaba en la iglesia, pero hay una cosa, hermano, mi comunión con mi familia comenzó. Gracias a Dios en estos días, diariamente estoy comunicándome ya con ella, entre 2 o 3 veces al día. Pero hay una cosa, hermano, quedó algo, yo no me siento a gusto, no me siento bien, porque lo descuidé, su vida sea, gracias a Dios que está ya en el ministerio, pero sería muy diferente, con un carácter diferente si le hubiera dado la palabra de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí están fracturadas las familias? Porque no tomamos nuestra responsabilidad. Y es importante, hermanos, restaurar esta fractura que ha comenzado a tener en la familia, que ha comenzado a tener en nuestras iglesias, que ha comenzado a haber en la unión, y debemos vivir de una manera sabia en donde quiera que estemos. Tengo que vivir de una manera sabia con mi esposa, respetándola, tomándola en cuenta en sus opiniones, tratarla con romanticismo, con ternura, si es posible. Mi esposa no me exige, hermano, pero una cosa sí me ha dicho muchas veces: por lo menos una rosa, regálame, aunque sea cada mes o cada año. Yo no tengo esa costumbre, hermano, y es una fea costumbre. Dice, aunque sea, córtalo en la calle y me das. No, le digo, esposa, yo te amo, yo te quiero, y le he dicho, y le digo, prefiero comprarte un par de zapatos o un vestido o lo que sea, pero no una flor, pero yo quiero una flor. Y comienza la fractura. Sí, hermano. Tengo que restaurar esa fractura, amándola con hechos, no solamente con palabras. Antes le compraba su chocolate, le compraba muchas cosas, y le compraba una vajilla. Mira, en tu cumpleaños te traje eso. Yo quiero una rosa. Pero mira, es que esto cuesta más, y cuesta más de 500, 1000 pesos. No importa que te cueste $1 la rosa. Es un mal hábito que se forma. Eso es lo que no he podido vencer. No he podido comprar una flor. Y a veces llevo mi florecita y lo voy guardando al calle y ni tengo. Y ya, gracias, y ya me abraza y lo pone en el centro de la mesa. Qué bonito, hermanos, si comenzamos a restaurar las familias. Vamos a ver la restauración de nuestras iglesias, porque las iglesias están formadas por familias. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Perdón, ¿cuánto tiempo me falta? El tal es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Si estás peleado con tu hermano, creo que es tiempo de que hoy te reconcilies. Si estás peleada o peleado con tu como matrimonio, yo quisiera que hoy se restaurara esto. Y comenzar de esta manera, restaura tu familia, restaura tu matrimonio, restaura tu liderazgo. Maridos, amad a vuestras esposas, dice Colosenses 3:19, y no seáis ásperos con ellas. Pero ¿cuántos esposos van y ahí le gritan a la esposa y llegan a la iglesia? Hermanito, ¿cómo estás? ¡Qué hipócritas somos! Va todo peleado allá, apúrate que ni siquiera mira ni te peinaste. Y la otra, si quieres voy, y si no, no. Pero ahí, hola hermana, Dios te diga, ¿cómo está hermano? Estoy bien, hermano. ¿Bien qué? Bien mal. Y es así, hermano. Tenemos que restaurar nuestro matrimonio. Tenemos que buscar la unidad. Pero si no la tienes con Dios, separado de mí, nada podéis hacer. Tienes que comenzar de esta manera. Restaura tu matrimonio con delicadeza. No llegando, ay, el pastor dijo que vamos a resolver. Tienes que perdonarme. No es eso, hermano. No tiene que ser así. No responder de una manera tajante, y a veces también las hermanitas allá, no, pues aquí tú eres la cabeza, así dice la Biblia, pero yo soy el cuello y yo te voy a mover donde yo quiera. Cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, y el hombre es la cabeza, no la mujer. Pero el hombre debe tratar a la esposa como Cristo trató a la iglesia, dando su vida. Y si no lo haces, ¿cómo quieres respeto? Y ahí comienza el desquebrajamiento. Ahí comienza a romperse, a fracturarse la unidad en tu familia. Y como consecuencia, te vale la iglesia.